Sean todos bienvenidos, muy buenos días. Es un gusto poderlo tener entre nosotros. Le agradecemos a Dios la oportunidad de poder compartir su palabra también. Se ha estado hablando acerca de los personajes bíblicos. Se ha hablado específicamente, estamos en el libro de Génesis, en el cual se encuentran una cantidad bastante amplia de personajes. Y quiero yo hoy hablar acerca de dos personajes que son muy importantes por la trascendencia que tienen en la historia del pueblo judío. Me refiero a Jacob y a Esaú. Jacob y Esaú. Y le voy a invitar a que leamos Génesis capítulo 25, versículo del 19 hasta el 34. Vamos a leer, por favor. Génesis 25, del 19 al 34. Y vamos a encontrar aquí una parte de lo que esta historia va. Génesis 25, 19, dice la Escritura: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Vamos a leer hasta ahí. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Una historia muy interesante, llena de eventos didácticos sobre la familia, sobre la crianza también de los hijos. Vamos a pedir a Dios su ayuda. Señor y Dios, te agradecemos en esta mañana la oportunidad de estar reunidos, Señor. Queremos rogar y pedir tu bendición en este día y pedirte que nos hables a través de la historia de estos dos hombres. Uno de ellos es el patriarca de Israel, Señor, el último de los tres. Y necesitamos hoy entender lo que tú quieres mostrarnos a través de lo que ellos vivieron. Todas las vicisitudes que vivieron en sus familias, Señor, a fin de que no cometamos los errores que ellos cometieron, pero también aprendamos de los aciertos que en sus vidas hubo. En el nombre de Jesús te ruego esto, Señor. Amén. Amén. ¿Quiénes fueron Isaac, Jacob, Abraham? Específicamente son reconocidos en la Biblia y son mencionados de manera bastante amplia, pues la Biblia claramente explica muchas veces y nos habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesucristo habló del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y por toda la Biblia se repite la misma frase. Y de hecho Dios es conocido de esa manera, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En este caso, el tercero de ellos es Jacob, uno de los patriarcas del pueblo hebreo. Y su historia está llena de momentos didácticos y reveladores de cómo Dios trata con los hombres. Pero sobre todo, quiero enfocarme en el aspecto familiar, en primera instancia, porque Jacob nació en una familia donde había personas inconversas. Él mismo fue un hombre inconverso durante muchos años de su vida, igual que su padre Isaac también, hasta que hubo un encuentro con Dios en sus vidas. La familia de Jacob, sus hijos, son un ejemplo de una pésima crianza familiar. Hay muchos eventos muy tristes en la vida de ellos. Y ellos cosecharon durante muchos años las malas decisiones que tomaron durante la etapa temprana de sus matrimonios, de sus vidas. Aunque Isaac, el padre de Jacob, fue un hombre que tuvo un encuentro con Dios, parece que al final de su vida él perdió la brújula de lo que debía de hacer y eso repercutió en su familia. Es un evento muy importante porque la Biblia nos va a retratar una familia tal como es. Es cierto, Jacob es el patriarca de Israel, pero está llena su vida de errores
igual que la de Isaac también, incluso el propio Abraham también cometió varios errores en su vida que trajeron repercusiones incluso para la historia de toda la humanidad también. Hoy vamos a ver a Jacob precisamente y a Esaú también, tal como la Biblia los pone, como seres humanos, con sus aciertos, pero también con sus muchas faltas, con sus pecados, con los eventos que ellos omitieron dentro de sus familias, en sus matrimonios también, y cómo eso repercutió en toda la historia de la familia de este patriarca hebreo también. Su padre Isaac no está en el mejor momento espiritual cuando nacen sus hijos. De hecho, la madre de Jacob, Rebeca, fue estéril durante 20 años. Trataron 20 años de tener hijos y no pudieron tener hijos hasta que Dios escuchó la oración de Isaac y entonces vinieron gemelos en su propio vientre. También la historia de Jacob y Esaú nos muestra el peligro de la profanidad, cuando alguien menosprecia la bendición de Dios en su vida y escoge otras cosas y las consecuencias que eso acarrea también. Es un ejemplo didáctico para nosotros, pues la Biblia nos advierte. Vamos a leer a continuación acerca de esto. Vamos a mirar primeramente la profanidad de Esaú. Vamos a leer en este capítulo, versículos 29 al 33. Génesis, estamos en el capítulo 25, versículo 29. Seguimos con la lectura. Y dice la Escritura lo siguiente en este texto. Génesis 25, versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Jacob sabía que su hermano tenía hambre, sacó provecho. El nombre Jacob significa el que suplanta, o el suplantador de hecho. Y ya Dios había profetizado algo muy importante acerca de estos dos personajes. Entonces Jacob ve que su hermano viene cansado, con hambre, y le dice: pues véndeme tu primogenitura. Y quizá lo más importante no fue lo que dijo Jacob, que ya de por sí era descabellado, sino la respuesta de Esaú todavía es más importante. Porque él dice, versículo 32, entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? La primogenitura era algo más que el derecho de nacer primero. En el pueblo hebreo incluía un derecho particular, muy especial, que implicaba varias cosas. La primogenitura era una bendición especial, tanto económica como espiritualmente, lo que implicaba una doble porción de la herencia que el padre podía proporcionar. Además, dicha bendición incluía algunos compromisos. Incluía hacerse cargo económicamente de la madre hasta la muerte, cuando el padre faltaba obviamente, cuidar y proveer a las hermanas solteras hasta que se casaran, y también implicaba llevar el liderazgo espiritual de la familia al faltar el padre. O sea, había una responsabilidad allegada a la bendición. Y quizá Esaú pensó: ¿y para qué quiero eso? Yo ahorita lo que tengo es hambre. Y lo que podemos mirar de Esaú es que es una persona que no usaba mucho su cabeza para pensar, más bien pensaba con su estómago. Y eso es muy, muy delicado. Esto nos habla de personas que son guiadas por sus sentidos, que son guiadas por lo que ven, que son guiadas por lo que sienten, y en base a lo que sienten y lo que ven toman sus decisiones. No usan el razonamiento. Esaú no pensó a futuro. Esaú pensó: yo ahorita tengo hambre y la primogenitura, ¿para qué me sirve en este momento? Para saciar mi hambre. Y entonces a Esaú se le hizo fácil decir: pues te la vendo. Quizá pensaría Esaú: bueno, pues ¿dónde le voy a firmar? Nada más estamos él y yo aquí, pues total con que me dé, si quiere que le diga que se la vendo, pues se la vendo. Y a Esaú se le hizo muy fácil menospreciar todo ello. ¿Cómo
la Biblia mira a Esaú? Vamos a leer Hebreos 12, versículo 16, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 16. Y esto nos va a dar luz acerca de cómo vio Dios. Quizá tú puedas pensar, pues ¿para qué me sirve a mí lo espiritual? ¿Para qué lo necesito? Aquí lo que yo necesito es dinero, es vivir bien, es comer. ¿Para qué me sirve lo de Dios? Pero Dios está al tanto de todo eso que tú haces, que tú dices. Dice la Escritura, Hebreos 12, 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Fíjese cómo la Biblia nos advierte, después de hablar de la amargura, que es un pecado muy peligroso y muy pernicioso también, dice la Escritura, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué quería decir eso? Profano quiere decir alguien que tiene poco o nulo interés en lo espiritual, por lo cual lo menosprecia. Eso quiere decir profano. O también significa alguien que cambia lo espiritual o de Dios por lo del mundo, voluntariamente, profano. Y la Biblia toma que es un pecado. Esaú, fíjese que Dios podría ser hoy el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú, pero es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y eso se decidió en lo que él tomó en ese momento. Dios tenía planes, Dios tenía cosas que quería hacer en la vida de ellos. Ahora, ¿por qué hizo Esaú esto? Porque era un hombre carnal, un hombre pecador. Era un hombre como Sansón, que aunque tenía una promesa de Dios en su vida, decidía guiarse por sus sentidos. Y Sansón un día vio una mujer que le gustaba, aunque era filistea, y la tomó. Le gustaba. ¿Cuál era el problema? Un día mató un león, dice la Escritura, y al regresar el cuerpo del león tenía un panal de miel ahí. Las abejas habían creado un panal, ahí lo habían construido. Y Sansón fue y tomó de ese panal de miel, no importando que estuviera en el cuerpo de un león muerto. Los nazareos, como Sansón, tenían un voto especial por el cual ellos no debían contaminarse, tocar ningún cuerpo de un animal muerto, ni siquiera una persona. Pero a Sansón no le importó, porque él tenía hambre. Él quería comer en ese momento. Y lo que le importaba era el momento. Una persona profana se guía por el instante. Yo voy a decidir de acuerdo a lo que me traiga satisfacción en este momento. De futuro, ¿para qué? Ni sé si voy a vivir. Yo quiero ahorita las cosas. ¿Cuál es el peligro? Que dice la Escritura, no sea que haya un fornicario profano como Esaú, que por una sola comida, dice la Escritura, que vendió su primogenitura. O sea, cambió el derecho de bendición, la herencia, la bendición espiritual, la cambió por un plato de comida, que en ese momento se lo comió, seguramente le supo muy rico, pero a las pocas horas tenía otra vez ya hambre. No fue una bendición que le durara mucho tiempo. Y Esaú menospreció eso. Ahora, Dios vio la actitud de Esaú. De igual forma, Dios también ve nuestra actitud en nuestras vidas. Cuando Él nos llama, cuando Él nos habla, cuando Él nos dice, búscame, sígueme, mira, es mi palabra, mira, yo quiero que estés conmigo, yo fui a preparar morada para ti. Y Él mira nuestra actitud. Y aunque tú digas, nadie me vio, nadie me oyó, Él conoce el pensamiento del corazón. Y no es difícil, por lo tanto, incurrir en una falta como esta. Esaú, dice la Biblia, que él fue profano. Por eso la Biblia dice algo. Dice la Escritura que Dios eligió a Jacob y no eligió a Esaú. Pero en base a qué, algo muy importante también. Esaú hizo otra cosa, por lo cual yo creo que también Dios no lo eligió. Vamos a leer Génesis 26, 34. Génesis 26, versículo 34. Dice la Escritura, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. ¿Qué tiene que ver esto? Ellos tenían prohibido tomar mujeres que no fueran de su propio linaje o familia. ¿Por qué? Porque Dios iba a traer la descendencia del Mesías, de estos patriarcas. ¿Y qué hizo Esaú? Fue y tomó una mujer pagana. Y no solo tomó una, tomó dos.
además. En aquel tiempo era diferente la forma en cómo se veía la situación matrimonial. Mientras un hombre pudiera sostener, hay leyes incluso en la Biblia para ello, la dureza del corazón del hombre, su codicia, su falta de amor a Dios, etcétera, 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 lo hacía tomar más de una mujer. Y bueno, eso trajo problemas. Y fíjese cómo dice el verso 35, después de esto, estas mujeres paganas, impías, mujeres que seguramente no tenían temor de Dios, dice la Escritura, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Mucho cuidado. Si tus hijos, tus hijas, o tú eres soltero y te casas con personas, hombre o mujer, que no tengan temor de Dios, prepárate a una vida de dolores de cabeza. Si teniendo temor de Dios, si caminando con Cristo, llevar un matrimonio es difícil, hay dificultades, hay adversidades, hay retos, hay tropiezos, hay mucho que aprender. Ahora, casándote con un hombre, con una mujer que no tengan temor de Dios, que sean como Esaú, que diga, pues a mí me importa ahorita, a mí no me importa si es día de reposo, no me importa si dice la Biblia esto, yo quiero comer y a mí me das de comer y se acabó. Y te sujetas porque soy tu esposo. ¿Y qué va a hacer la mujer? Tú te buscaste ese hombre. ¿Y qué va a hacer el hombre cuando la mujer diga, pues yo mi hijo lo voy a bautizar y lo voy a llevar a la fiesta y va a comer? Y tú lo escogiste, esa mujer. ¿De qué te quejas ahora? Por eso la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero qué pocos tienen el juicio para decir, Dios me lo dice por algo. Y si tú quieres buscar a Dios y resulta que después tu pareja no quiere buscar a Dios, prepárate a vivir, como dice este texto, amargura de espíritu. Pero tú lo escogiste. ¿De qué te quejas? Ahora lleva tu cruz, y ni es tu cruz porque esta tú la tomaste. La cruz de Cristo es la que Cristo te da, esa tú la tomaste aparte. Has de ser muy fuerte para llevar dos cruces, la de Cristo y aparte la que tú tomas. Bueno, cada quien toma sus decisiones. Quizá por eso dice la Biblia que Dios escogió a Jacob y no a Esaú, porque Dios sabe de antemano todas las cosas, y Él sabía lo que iba a hacer Esaú, que Él no iba a respetar el linaje, que Él iba a ensuciar el linaje puro que Dios quería a través de la familia propia de Abraham. Pero bueno, el Señor, así como tenía ganas de comer lentejas y se las comió, también tenía ganas de tomar una mujer etea, como dice aquí la Escritura, eteos que eran pueblos perversos, pueblos paganos, idólatras, que no tenían ningún temor ni conocimiento de Dios, pero Él la quiso tomar. Así que padres que tienen hijos, que estén solteros todavía, instruyan a sus hijos. Explíquenles lo que van a vivir si un día se casan con un hombre, con una mujer, que no tengan temor de Dios. Y si aún así se quieren casar, bueno, podrán decirles un día, te lo dije, te advertí. Qué importante por eso es que nuestros sentidos no sean nuestra guía en las decisiones de nuestra vida. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres se casan con un par de ojos bonitos, se casan con un cuerpo bonito, se casan con una cara linda y no consideran todo lo demás? Y después resulta que ese cuerpo bonito y que esos ojos bonitos vienen en un paquete que habla de un corazón también y unas decisiones pésimas. Y después lo lindo ya no suple, ni es suficiente para tapar todos los errores que vienen en las malas decisiones de una persona que no teme a Dios. Primera instrucción que podemos aprender de la vida de Jacob y Esaú. Esaú era un hombre profano. Y era un hombre profano porque él se guiaba por sus sentidos. Es que me gusta esa muchacha, es que me gusta ese hombre, pero no tiene temor de sí, pero es que me gusta, estoy enamorado, estoy enamorada, me voy a casar con él. Ándale, cásate. Ándale, no tengas temor de Dios. Sigue tus sentidos, sigue tus emociones. No respetes como Esaú la palabra, no hagas lo que te dice la Escritura y tú vas a vivir para ver las propias consecuencias en tu vida. Esta historia la he visto repetida tantas veces que me faltan dedos de manos y pies para poder contar, y cómo después vienen las quejas. Pero mira, es que esto, es que aquello, pues tú lo escogiste. No era lo que querías. No fue lo que hasta dijiste que tú lo ibas a convertir, que cuando se casaran iban a ir a la iglesia, que cuando se casaran iba a buscar a Dios,
que cuando se casaran ahora sí se iba a volver a Cristo. Qué ingenuos son a veces los jóvenes. Si Cristo no te hizo feliz antes de casarte, ningún hombre y ninguna mujer te van a hacer felices, varón. Qué lástima que tú lo tengas que descubrir si no aprendes de la palabra de Dios. Jacob y Esaú fueron un ejemplo. Jacob, por el contrario, él buscó mujer de su propio linaje. Dios sabía. Vamos a leer Malaquías 1, versículos 2 y 3. Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3. Fíjese cómo dice la Escritura. Este es otro texto controversial. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Este texto es importante porque algunos atribuyen a esto una soberanía de Dios mal entendida. Dicen, mira, Dios amó a Jacob y a Esaú lo aborreció. ¿Por qué? Pues nada más, porque Él es Dios. Y a uno lo escogió y a otro no lo escogió. ¿Y por qué no lo escogió? Pues porque es Dios. ¿Quién le va a poder preguntar, no? La Biblia dice por qué. Esaú era un hombre profano, era un hombre impío, era un hombre que no guardó el linaje. Y por eso Dios, siendo omnisciente, Él sabe lo que va a hacer el hombre tiempo después. Él sabe lo que tú y yo vamos a hacer, las decisiones que vamos a tomar, porque Él conoce el futuro. Y en base a eso es que Él elige a unas personas y a otras no. Es como en la escuela. Si van a dar un día una poesía y se va a declamar en el micrófono ante toda la escuela, o va a venir un comité de una escuela, ¿a quién escoge el maestro? Pues al que sabe que declama mejor, al que sabe que tiene mejor memoria, al que se esforzó más en trabajar. Dice, bueno, escojo a este. No lo escogió de manera arbitraria, lo escogió en base a algo que él también hizo. Esto no es ningún mérito, simplemente Dios sabía lo que Esaú y Jacob iban a hacer. Entonces, ciertamente, como dice, vamos a ver el verso 2, Dios amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. Y cuando dice la Biblia que lo aborreció, quiere decir que él conocía sus malos procederes que iba a tomar, pero Dios le dio al hombre libre albedrío. Y Dios no podría forzar a Esaú a que hiciera las cosas que él no quisiera hacer. De igual forma, Dios nos da libre albedrío a ti y a mí también. Y aunque nos deja su palabra para que tomemos las mejores decisiones, al final de cuentas tú vas a tomar tu decisión y tú vas a elegir si guardas la palabra o si no la guardas. Tú vas a elegir si sigues el camino de Dios o si no lo sigues. Y Dios no te va a estorbar. Sí te va a estorbar en el sentido de que te va a poner cosas en tu camino para que reflexiones. Pero al final tú vas a tomar la decisión. Si al final te obstinas y dices, bueno, sí ya entendí que está mal no caminar con Dios, pero quiero caminar así. Ok, dice, bueno, adelante. Prepárate a vivir y a aprender por tu propia cuenta, en carne propia, porque yo no quería que tú caminaras de esa forma. Ni hablar, hay que hacerlo de esa manera. Entonces, Dios amó a Jacob, verso 3, y aborreció a Esaú. ¿Por qué? Porque la historia de Esaú nos deja ver todo lo que él hizo. Así que si Dios te ha escogido, te está llamando, te está buscando para que lo sigas, dice la Escritura, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No digas mañana, no digas después, no digas el siguiente año, no digas la otra semana, porque para empezar no sabes si vas a vivir para ese después. Y en segunda ocasión, tómalo como un privilegio el que Dios te hable o te llame a ti. Esto es muy instructivo y es muy importante. La presencia de Dios le lleva a tomar decisiones porque Él sabe lo que vamos a hacer. Al ser un hombre impío, a Esaú no le importó la bendición que él estaba dejando en ese momento de lado. Quizás también, puesto que la mamá de Esaú, Rebeca, tenía preferencia por su hijo Jacob, quizás también eso le hizo pensar, voy a tener que cuidar a mi madre. No, porque mi madre ama a Jacob, no me ama a mí. Otro error que los padres cometieron que trajo profundas consecuencias en su familia, la preferencia de los padres hacia los hijos. Era bien conocido que Rebeca tenía una preferencia por Jacob e Isaac tenía una preferencia por Esaú, y cada uno consentía a su hijo. Pero ese consentimiento de los padres trajo problemas entre los hijos, porque los hijos se dan cuenta, se percatan, y la falta de un trato justo de los padres a los hijos los provoca la ira también.
tratar a uno mejor que a otro, darle bendiciones que a otro no se le dan, no ser justos. Es muy importante, dice la Escritura, que por esa causa también hubo un problema familiar, que vamos a mirar más adelante también, porque la Biblia dice que a Esaú le correspondía por derecho la primogenitura porque él nació primero, pero Jacob nació agarrado de su calcañar, de su tobillo, como diciendo, pues tú vas primero, pero te voy pisando los talones, voy atrás de ti, ¿sí? Y ya Dios le había dicho por profecía a su padre Isaac, el mayor servirá al menor. Ya había visto Dios lo que iba a ocurrir. Al llegar al final de su vida, vamos a mirar Génesis 25, versículo 28. Vamos a leer desde el 27. ¿Qué edad tenía Isaac cuando nacieron sus hijos? 60 años. Ya era un hombre anciano, era un hombre ya grande. Para la media de ese tiempo no era un hombre explícitamente un anciano, como hoy entendemos una persona ya que está quizá muy mal, ¿no? Era una persona grande, pero todavía no era una persona que no pudiera hacer lo que tenía que hacer. Sin embargo, sus hijos crecieron. Cuando Esaú tomó sus hijas, Isaac ya tenía 100 años. A los 40 años leímos que tomó a sus esposas. Versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Cada hijo tiene cualidades y talentos que Dios les da. Todos son importantes. A Esaú le favorecía la casa, la vida del campo, pero a Jacob le gustaba la vida más quieta. No sabemos si esto fuera algo que ya vendría con ellos en sus genes, o tal vez Rebeca hizo a Jacob un hombre de hogar, no lo sabemos. Pero la verdad es que los padres tenemos más en nuestras manos para formar a nuestros hijos también. El caso era que entonces, versículo 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. ¿Qué guiaba a Isaac a amar a su hijo Esaú? Porque le gustaba mucho la comida que hacía su hijo. Le traía carne fresca, no como la carne que compramos aquí en las carnicerías. Era carne fresquecita, acabada de cazar el animal, destazado, carne fresca, y le preparaba potajes. Y entonces Isaac, que también quizás Esaú heredó de su padre el afecto a la buena comida, también prefería a su hijo Esaú porque comía de su casa. Pero dice la Biblia que Rebeca amaba a Jacob. Lo correcto sería que ambos amaran a sus dos hijos. Estas palabras amó habla de una predilección de cada uno, porque quizás Jacob pasaba más tiempo con su madre Rebeca en casa. Estaba en casa, la acompañaba en labores cotidianas, lo veía más tiempo, y Rebeca hizo a su consentido a Jacob, pero Isaac tenía como consentido a su hijo Esaú. Y eso también trajo un problema. Génesis 27, vamos a leer el versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Quizás a Isaac ya se le había olvidado que Dios le había dicho, el mayor va a servir al menor. Pero como era su consentido, Esaú, tráeme mi comida, hazme mi guisado y te voy a bendecir. Aunque Dios le había dicho, el mayor va a servir al menor. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Y Rebeca estaba oyendo. Parece que Rebeca era aficionada a escuchar las pláticas de la familia porque se enteraba de todo. Era de esas que están pegadas allá a la puerta escuchando a ver qué dicen todos para saber qué traman en la familia. No era una mujer muy prudente que digamos o que respetara las decisiones de su marido también. Bueno. Y cuando hablaba Isaac su hijo, dice, y se fue Esaú al campo para hacer buscar la casa que había de traer. Verso 6. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Pero pues como el consentido de Rebeca era Jacob, ¿qué quería Rebeca?
No, yo quiero que mi hijo sea el bendecido, no Esaú. La rivalidad. Versículo 8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Obviamente lo que iba a cazar Esaú no eran cabritos, porque los cabritos eran animales de ganado. Lo que iba a cazar Esaú seguramente era un venado o otro animal, pero lo que había en la casa pues eran cabritos. De alguna forma tenía que prepararlo para disfrazar la comida para que fuera tal como le gustaba a su padre. Versículo 10, y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Qué palabras tan delicadas. Se le hizo fácil a Rebeca decir, sea sobre mí tu maldición, hijo, hazme caso. ¿Sabe qué pasó? Después de todo este evento, Rebeca no volvió a ver jamás a su hijo. Rebeca murió y ya no volvió a ver a su hijo, después que él huyó. Pasaron 20 años para que Jacob regresara, pero ya Rebeca había muerto. Dios trajo consecuencias sobre el pecado. ¿Estuvo bien lo que hizo Rebeca? No, estuvo mal. No se estaba sujetando a su esposo, lo iba a engañar, además porque ella trazó un plan que yo creo que no se le ocurrió ese día a Rebeca. Yo pienso que ella ya lo tenía planeado desde tiempo antes. Ella nada más era esperar el momento en que Isaac dijera que iba a bendecir a su hijo, por eso estaba atenta para ver cuándo era el momento. No eran personas cristianas esta familia, para nada. Vamos a seguir leyendo. Versículo 14. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Otro punto también. A Jacob tampoco le preocupó que fueran a engañar a su padre. A Jacob lo que le preocupaba es, me va a sorprender y me va a maldecir. Y no le preocupó que fuera incorrecto, le preocupaba que lo fueran a descubrir. También Jacob no era una persona cristiana, era una persona inconversa, ¿sí? Un hombre inconverso, y su mamá también una persona que se ve que no tenía mucho temor de Dios igualmente. Ok, vamos a seguir. Versículo 15. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Mentiroso. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Ya empezó a sospechar algo Isaac. Oye, ¿tan rápido regresó? Continúa el texto. Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que le encontrase delante de mí. Otra mentira. La mentira es una tela de araña. Cuando usted empieza diciendo una mentira, va a tener que decir más mentiras para cubrir la mentira inicial. Y va a tener que vivir diciendo mentiras el resto de su vida para tapar las mentiras primeras. Y al final de cuentas toda su vida se va a convertir en una mentira. Pero tarde o temprano, como pasó con esta familia, todo va a salir a la luz. El pecado del hombre siempre lo alcanza. Puede que tarde poco tiempo, puede que tarde mucho tiempo, pero el pecado del hombre siempre lo alcanza. Si usted es una persona que acostumbra a mentir, yo le digo algo hoy, su pecado lo va a alcanzar tarde o temprano. Y las consecuencias van a ser nefastas. Como pasó en esta familia. Ni aún la familia del patriarca Jacob se escapó de todo esto que ocurrió en ese momento. Vamos a seguir leyendo. Versículo 21. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Algo no checaba ahí, había gato encerrado. Y no lo reconoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo.
y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Segunda ocasión. Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, dio toda la bendición que le dio a Jacob, que implicaba una bendición económica, una bendición espiritual, una bendición de autoridad también sobre la familia como tal, e incluso para lo que iba a ser después un ascendiente del Mesías, como lo fue Jacob también precisamente. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, Rebeca no pensó también que sus palabras traerían consecuencias. Dijo, tu maldición sea sobre mí, hijo mío, y como le dije, Rebeca no volvió a ver a su hijo otra vez. Supo que estaba con Labán, su hermano, pero ya nunca lo volvió a ver. Yo creo que Dios trajo una consecuencia también. La filosofía de Rebeca era, el fin justifica los medios. Si el mayor va a servir al menor, pues hay que ayudarle a Dios. Le voy a ayudar a Dios a que cumpla sus propósitos. Mucho cuidado. Cuando tú quieres ayudar a Dios, le quieres echar la mano para que no se vaya a equivocar y no confías en los medios de Dios para hacer las cosas, te vas a meter en problemas. Le voy a ayudar a Dios. Pero Dios te dice las formas en cómo Él quiere hacer las cosas en tu vida. Lo que pasa es que cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, eso requiere fe, requiere poner nuestra confianza en Él, requiere cumplir primeramente su palabra y guardarla y confiar en que Dios va a hacer su voluntad en nuestras vidas. Pero a veces nuestros ojos no pueden ver cómo Dios va a hacerle para cumplir lo que Él dijo que va a hacer. Y decidimos echarle la mano a Dios. Y generalmente echamos a perder las cosas cuando le queremos echar la mano a Dios. Cuando no confiamos en su palabra, cuando decidimos hacer algo diferente a lo que Dios nos dijo. Dios te dice, no hagas esto, y tú dices, no, pero lo voy a hacer porque yo creo que es la voluntad de Dios. Dios te dice, haz aquello, y tú dices, no lo voy a hacer así, porque yo tengo una forma mejor en cómo creo que puede cumplirse este propósito. Ellos también quisieron ayudarle a Dios. Rebeca pensó que podía ayudar. Jacob pudo haberse negado y hablar con su padre si fuera un hombre honesto. Pero la verdad es que una vez que tenía las ropas de su hermano puestas, ya no le quedaba otra, la suerte estaba echada. Tenía que seguir adelante y hacerlo lo mejor posible, no sea que Isaac, su padre, lo fuera a maldecir en lugar de bendecirlo. La mentira es una red que se teje en perjuicio de quien la elabora. Nada más que la mentira es muy atractiva porque nos saca del problema rápido. La mentira es muy atractiva porque nos hace salir de un problema en un instante. Con decir sí lo hice o decir no lo hice, acallamos el problema en ese momento. Pero al rato las cosas van a salir a la luz. Y se van a dar cuenta que no era cierto. Se van a dar cuenta que no era así. Se van a dar cuenta que no eran las cosas de esta forma. ¿Qué pasó después de que Isaac bendice a Jacob? Casi Jacob, yo me imagino saliendo, se topa con su hermano Esaú, y Jacob se va rápido a donde estaba su mamá, y llega Jacob con Esaú con su comida preparada, y le dice entonces Esaú a su padre Jacob, ya llegué, padre, para que me bendigas. ¿Y qué le dice Isaac? ¿Alguien vino y tomó tu bendición? ¿Quién fue? Vamos a leerlo. Versículo de este mismo capítulo 27. Versículo 32. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente. ¿A quién bendije? Y dijo, ¿quién es el que vino aquí que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo
y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Ahora sí, a llorar. Quizás Esaú no quería la bendición, no quería la responsabilidad de la primogenitura. Pero la bendición era otra cosa. Ahí sí, bendíceme, padre. Y a veces queremos hacer así con Dios. Queremos que nada más Dios nos bendiga, pero no queremos las responsabilidades que vienen de tomar a Cristo como nuestro Señor. No, sí, para bendecir. Aquí estoy, Señor. Levanto mis manos para que tú me bendigas. Aquí estoy, Señor. Bendíceme. Pero cuando hay que guardar la palabra, hacer lo que Él te pide, sujetarte a Él, confiar en Él, ahí sí ya no queremos o no estamos tan dispuestos. Es que el paquete va junto. La primogenitura traía una bendición, pero también traía una responsabilidad. Y Esaú no pensó que el día que él vendió a su hermano la primogenitura, Dios lo iba a mirar. ¿Fue correcto lo que hizo Rebeca entonces? ¿Fue correcto lo que hizo Jacob porque se cumplió el plan de Dios? No. Dios nunca va a avalar la mentira de nadie. No existen las mentiras piadosas. Dios nunca va a avalar el engaño de ninguna persona. Y siempre que una persona engaña a su prójimo, está pecando contra Dios y contra su prójimo. Pero es que así se cumplió el propósito, sí, pero no era la forma en cómo Dios quería hacerlo. Dios tiene sus medios. Y cuando el hombre decide usar sus medios en lugar de los de Dios, generalmente acaba cometiendo graves faltas a su persona y a Dios también. ¿Estuvo mal lo que hicieron? Sí, estuvo mal. No era la forma, no era lo correcto. Estos son los frutos de no confiar en Dios en tu vida y en tu familia. ¿Qué estamos viendo aquí? Un desastre en toda la familia. Esaú sale todo enojado, ahora sí lloró. Vamos a leer Hebreos 12:16 otra vez. Ahorita continuamos. Hebreos 12:16, antes de continuar en todo el drama familiar, bien se podría hacer una novela de todo lo que vivió Jacob y Esaú. Créame que da para una novela. Es trágico, es terrible, es triste. Hay salpicados bendiciones por ahí en la vida de ellos, pero la mayoría son eventos trágicos, son muy tristes, todo lo que estuvo ocurriendo aquí. Hebreos 12:16, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, verso 17, deseando heredar la bendición, ¿qué dice la Escritura? Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Sí? Ya que se dio cuenta Esaú que sus palabras que había dicho de te vendo, porque además le dijo Esaú, júramelo. Y también la Biblia dice, no jures. No jures. Que tu hablar sea sí, sí o no y no. Punto. Si tienes que jurar, es porque ya eres tan mentiroso que si no juras, ya no te creen. Si tienes que jurar es porque si no dices, te lo juro por Dios, ya saben que estás diciendo una mentira. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Por eso le dijo Jacob, pues júramelo, júramelo. Y Esaú se lo juró. Y Dios vio desde los cielos. ¿Y qué dice la Escritura? Cuando él ya quiso la bendición, ¿qué pasó? Pues no la desechaste. Pues no que no la querías. Pues no que, ¿para qué te servía la primogenitura? Pues ¿para qué lloras? ¿Para qué chillas ahora? Si tú la desperdiciaste cuando tuviste la oportunidad. Ahora sé hombre y sufre tus consecuencias. Porque tú lo sufriste. Mi estimado amigo, cuando Dios nos llama a buscarlo, Dios no está jugando. Dios no está jugando contigo. Si Él te llama, es porque es el tiempo adecuado para que tú lo busques. Si tú dejas pasar el tiempo, quizás tiempo después puedas encontrar a Jehová, a Dios. Pero créeme que en todo ese tiempo que dejaste pasar, van a venir consecuencias a tu vida de las que te vas a lamentar. Y vas a decir, hubiera buscado a Dios hace tiempo. ¿Cuántas veces he escuchado de gente anciana, adulta, hasta jóvenes adultos incluso? ¿Cómo me gustaría haber conocido a Dios hace 10 años? ¿Cómo me gustaría haber conocido la palabra de Dios hace 15 años, hace 5 años?
No hubiera hecho esto y esto y esto y esto. Y es que con el temor de Dios, los hombres se apartan del mal. Si tú decides no vivir bajo el temor de Dios en tu vida, vas a cometer muchos malos errores como ellos. Yo creo que ellos no querían nada malo para su familia, pero su propia falta de temor a Dios los fue llevando a tomar malas decisiones, a malcriar a sus hijos, a no proveer un hogar con un ambiente espiritual para hacer que ellos pudieran acercarse a Dios. ¿Qué pasó después de esto? Esaú empezó a llorar, pero Dios mismo proveyó todo esto, porque el actuar de Esaú fue el de un hombre profano. Ahora ahí no acaba la historia. Esaú, cuando se entera que le había robado la bendición Jacob, quiso matar a su hijo, a su hermano, perdón. Y dice la Biblia que se consolaba en su corazón, estaba amargado, se consolaba en su corazón diciendo: voy a matar, voy a vengarme de Jacob. Y sabiendo Rebeca, la que consentía a Jacob, que Esaú quería matar a su hijo, le dijo: ¿por qué de ser privada de mis dos hijos en un día? ¿Se van a matar ahí a golpes los dos? Los pleitos entre hermanos. ¿Qué conflictos tan graves traen? Cuando no hay temor de Dios, se puede volver eso un pequeño infierno dentro de casa. ¿Qué hizo Rebeca? Mandó a su hijo fuera del hogar, a que se fuera con su hermano, con su tío. Pues vete con tu tío porque aquí tu hermano te va a matar. Y como es un hombre de casa y es un hombre diestro con el arco, no le va a ser muy difícil clavarte una flecha un día sin que sepamos nadie y se acabó mi hijo Jacob. Vete. Y Jacob se fue y Rebeca nunca volvió a ver a Jacob. El día que Jacob se fue de ese hogar, Rebeca lo perdió para siempre. Nunca volvió a verlo otra vez. Qué triste historia para Rebeca. Su hijo primogénito, su hijo preferido, no lo volvió a ver. Ciertamente la maldición que ella pidió que cayera sobre ella, cayó sobre ella. Porque si algo le dolería a Rebeca era no volver a ver a su hijo. Y más que era su preferido, tenía que estar viendo a Esaú todos los días. Y su hijo Jacob pues nada más oía noticias. Pues ahí está con su tío, pero pues no puede venir porque Esaú todavía está enojado. ¿Cuánto tiempo le duró ese enojo a Esaú? Por lo menos 15, 20 años aproximadamente. En lo que él tuvo a sus mujeres, tuvo hijos. Sus hijos eran chiquitos cuando se volvió a encontrar con su hermano Esaú. Pero pasaron otras cosas. Ahora, Jacob llega con Labán, su tío, y así como Jacob engañó a su papá, también su tío lo engañó a él, porque generalmente Dios nos hace probar también una sopa de nuestro propio chocolate cuando hacemos las cosas mal. Y así como él engañó a su padre, y su padre se sintió burlado, y su padre se sintió agredido por la infidelidad de su hijo, ahora también Labán engañó a Jacob y 10 veces le cambió el salario, a través de lo cual Dios bendijo a Jacob porque Isaac bendijo a Jacob, tenía un derecho de primogenitura. Era una bendición que Dios había dado para él. Iba a haber un trato después para Jacob, pero también Labán lo engañó. Primeramente él trabajó 7 años por supuestamente su hermana, por su prima Raquel, con la cual se iba a casar, pero finalmente Labán dijo: pues este es buen trabajador, no me conviene que se vaya. El día de la noche de bodas, en lugar de darle a Raquel, le dio a Lea, su hermana mayor, y lo engañó. Y cuando se despierta Jacob, otro dice: ¿qué es esto que está aquí? Estos no son los ojos que yo veía que me gustaban tanto. Esta es la hermana. Y dijo: ¿Qué me has hecho? ¿Por qué me has hecho dormir con Lea? Es que aquí no acostumbramos dar la menor antes que la mayor, así que pues ni hablar. ¿Qué habrá sentido Jacob? Se debe haber acordado de su padre Isaac. Qué feo se siente que te engañen. Qué feo se siente que te mientan. Qué feo se siente que te den una cosa por otra. Total, trabajó otros 7 años por Raquel y finalmente Raquel fue su mujer también. Las 2 hermanas, lo cual también trajo problemas muy graves. Luego andaban ahí rentándose el marido, peleándose entre ellas para tener hijos. Y finalmente, como Jacob amaba a Raquel y menospreciaba a Lea, Dios bendijo a Lea con 6 hijos, con 7 hijos, de hecho tuvo 7 hijos Lea. Y Raquel solo le dio 2 al final de su vida, uno de los cuales fue José, del cual después se va a hablar. Una hermosa historia también de José, muy diferente José de lo que era Jacob, desde que era adolescente, un joven que tenía temor de Dios, y fue muy diferente todo lo que pudo hacer José, a diferencia de Jacob, que vivió su vida
una tristeza muy grande. Querido padre de familia, querida madre de familia, tus pecados te van a alcanzar. La forma en cómo hemos criado a nuestros hijos nos va a cobrar dividendos, tarde o temprano. Por eso es que antes de que las cosas se empeoren más, lo mejor es volverse a Dios y decir: Dios, sé que no he hecho las cosas bien, pero ayúdame. Quiero reivindicar el rumbo, quiero tomar un camino distinto, ayúdame. Ponerse en las manos de Dios. De allí sale Jacob con Lea, con Raquel, con sus hijos. Raquel tampoco era convertida. Cuando se van, Raquel se roba los dioses de su padre. No era una mujer cristiana tampoco, no era una mujer que tuviera temor de Dios. No conocía de Dios. Jacob todavía no conocía de Dios tampoco. No era un hombre, había oído de Dios. Pero una cosa es que tú oigas de Dios y otra cosa es que tú conozcas a Dios. El que tú vengas a la congregación no te hace cristiano. Puedes venir aquí 10 años y ser un perfecto inconverso. Y puedes saber mucho, puedes saber tanto de la palabra. El diablo sabe la palabra perfectamente, pero no por eso ama a Dios. Entonces el hecho de que tú vengas a la reunión no te hace cristiano. Tienes que tener un encuentro con Dios, cosa que después tuvo también que vivir Jacob con el propio Dios. Vamos a leer Génesis 32, siguiente episodio. Es una historia muy larga, le recomiendo yo que la pueda leer en casa y que llore juntamente con Jacob. Cuando yo leí este libro, ya hace más de 20 años, por primera vez, varias veces lloré al leer y imaginarme todo lo que él vivió y también lo que vivió José, y calaba en mis entrañas el ver cómo una familia puede ser destruida cuando no hay un temor de Dios, pero también cómo puede venir una restauración cuando el hombre pone a Dios como lo principal en su vida. Hubo un volverse a Dios. Génesis 32, versículo 24. El siguiente evento. ¿Cuándo ocurre este evento? Antes de leerlo, quiero decir cuál era el contexto. Jacob iba a regresar otra vez nuevamente a su tierra porque ya con Labán tampoco podía vivir. No solamente Labán lo engañó respecto a sus mujeres, también lo engañó respecto a su salario. Constantemente le decía: pues te doy estos cabritos por lo que has trabajado. Y Jacob, como tenía la bendición de Dios, empezó a cruzar sus cabritos y empezaron a tener muchos crías. Y se empezó a hacer muy rico. Y Labán le cambiaba constantemente el salario. Bueno, los tuyos van a ser ahora los pintos y los míos los rayados. Y cuando veía que nacían más pintos que rayados, le cambiaba el salario. Y 10 veces le cambió el salario buscando despojarlo. Pero Dios no lo permitió, porque Dios tenía planes para Jacob e hizo que Jacob saliera muy rico de donde estaba. Llegó sin nada, llegó sin mujeres, sin hijos, sin nada, nada más él. Y salió salió con 2 mujeres, con sus 2 concubinas, salió con 12 hijos, ya me parece que todavía no nacía Benjamín, con 11 hijos salió Jacob, y con un ganado muy grande de cabras, de borregos, de todo, vacas, etcétera, bendecido por Dios. Ahora él se iba a encontrar con Esaú, pero antes de que pasara esto que vamos a leer ahorita, él se enteró que su hermano Esaú venía a recibirlo con 400 hombres. Y seguro que no venían a ponerle serpentinas ni confeti, venían armados los hombres. ¿Por qué? Esaú todavía no había perdonado a su hermano. Y entonces dijo: ¿qué voy a hacer? Yo traigo 4 mujeres, traigo 11 escuincles aquí conmigo, un montón de ganado, me van a hacer pedazos, me van a matar. ¿Qué sintió Jacob? Angustia en su corazón. Ahora sí, ¿a quién recurro? Qué triste que a veces el hombre solamente hasta que se ve hasta acá es cuando Dios quizá lo pone hasta ahí, porque entonces tiene que mirar al cielo y decir: Dios, ayúdame, te necesito. Dios no quiere que sea así, pero tristemente el ser humano a veces puede ser tan terco, tan obstinado, tan necio y seguir en su pecado, que hasta que no está hasta acá, hasta que siente que el agua le llega al cuello y ya no puede más, entonces dice: Dios mío, ayúdame. Vamos a ver qué ocurrió. Versículo 24. Génesis 32. Dice la Escritura, versículos 24 al 31. Así se quedó Jacob solo
Y luchó, dice la Escritura, con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ahora, este fue el encuentro inicial de Jacob con Dios, no. Hubo un encuentro previo. Pero aquí fue donde Jacob sufre un cambio radical en su vida. Vamos a leer Génesis 28, versículos 11 al 22. Génesis 28. Me detengo ahí para que usted lea que aquí hubo un encuentro directo con Dios. Pero antes ocurrió otra cosa. Génesis 28, 11. Dice la Escritura, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando Jacob salió huyendo de su casa hacia con Labán. Se le acabó la comida en el camino, estaba en el desierto, no había tiendas, no había nadie a quien recurrir, nadie vivía en el desierto, se podía morir. Versículo 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. La bendición de Abraham. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Lo primero que se percata Jacob es que Dios estaba ahí y él no se había dado cuenta. Así como Dios está cerca de tu vida también y quizás tú tampoco te has dado cuenta. Así como Dios también te está llamando porque Él también te quiere bendecir, pero tú no te has percatado de ello. Continuamos. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Es la casa de Dios. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob tiene un encuentro inicial con Dios, y él se da cuenta que si Dios no lo bendice, él no va a llegar a ningún lado. Dice, Dios, si tú me bendices y me provees, tú vas a ser mi Dios. ¿Por qué le dice que serás tú mi Dios? Porque no era su Dios. Una cosa es que tú conozcas de Dios. Una cosa es que tú sepas la palabra de Dios. Y otra cosa es que tú te encuentres con Dios. Son dos cosas muy diferentes. No confundas el decir, yo conocí del Evangelio hace 10 años. Ok, ¿cuánto tienes caminando con Cristo? Son dos cosas diferentes. Una cosa es oír, otra cosa es saber. En otro evento que tuvo Jacob, en este mismo lugar Betel, ya no le llamó Betel, le llamó el Betel, que ya no solamente es la casa de Dios, sino el Dios de la casa de Dios. Y era una experiencia personal que él había tenido. Ahora podía decir, ahora tú eres mi Dios. Y la pregunta ¿es Jehová tu Dios? ¿O solamente es Dios? Puede que tú lo respetes como Dios, porque sabes que Él creó el mundo, porque sabes que Él tiene poder para hacer bien y para hacer mal. Otra cosa es que tú digas, Él es mi Dios. Son dos cosas muy diferentes. Hasta aquí, Jacob hace un pacto con Dios. Dice, yo voy a honrarte, no porque Dios necesite nada de lo que le podamos dar, pero era una forma en la que Jacob decía, yo estoy dispuesto a reconocer que de ti viene la bendición y te voy a dar esto. Abraham ya lo había hecho y Dios quiere que lo que salga de nosotros salga de nuestro propio corazón y que no sea una imposición.
Por esa causa, Jacob dijo, de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Era algo que venía de un encuentro personal con Dios como tal también. Vamos a volver ahora sí a Génesis 34, texto que estábamos leyendo. Cuando se va a encontrar con su hermano, es cuando ocurre, Génesis 32, perdón, versículo 25. Dice la Escritura, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Cuando hay un encuentro con Dios, se requieren varias cosas. En primer lugar, estar dispuesto a obtener la bendición de Dios. No dejar hasta que venga la bendición en tu vida. A veces creemos que la bendición es como una lluvia que va a llegar de cualquier manera. Aquí vemos que dice la Biblia en un evento único, porque no hay ningún otro evento similar en la Escritura, que este varón, que era Jesucristo, precisamente, luchó con Jacob y tuvo una lucha con él. ¿Cuánto tiempo? Toda la noche, hasta la madrugada. Y dice la Escritura que viendo el varón que no podía con él, obviamente habla en términos de lo que Jacob deseaba, le dijo, suéltame, le dijo, no te dejaré si no me bendices. Entonces el ángel toca el muslo es la parte que une, ¿verdad? La coyuntura del muslo que une la pierna con la cadera, y se descoyuntó, quedó suelta. ¿Qué dice la Escritura? Le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, que significa el que lucha con Dios, o príncipe de Dios también se refiere, como alguien que les da una autoridad. Mi amado amigo, la bendición de Dios en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, tienes que luchar por ella. Dios ha dado promesas, sí es cierto, pero esas promesas se pelean también, se lucha por ellas. Tienes que tomar una decisión y perseverar en ella. No cesar en el camino. No decir nada más, pues Dios dijo, está bien, Dios dijo que lo va a hacer. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Estás perseverando en el camino de Dios o no estás perseverando en él? A veces tiende a verse la promesa como si no tuviera una condición. Tienden a verse las promesas únicamente como algo que Dios va a dar de por sí, sin que tú hagas nada. Vemos que no. Él podía haber dicho al varón, pues te dejo ir. Él dijo, no te dejaré si no me bendices. ¿Y qué ocurrió? Que entonces realmente Dios tocó el caminar de este hombre. Verso 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Ahora le pregunta a él al ángel. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Como diciendo, ¿sabes quién soy? Soy Dios. Y lo bendijo allí. Y llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, ya no vuelves a caminar igual. Tu vida, tu caminar, tus decisiones son diferentes. Cuando Jacob salió de este encuentro, todos se dieron cuenta que algo le había pasado a Jacob. Ya no caminaba igual. Y caminar es un tipo de la vida que llevamos. ¿Cómo vivimos? Cuando estamos sin Dios, vivimos de una forma, y cuando conocemos a Dios, vivimos de otra manera muy diferente. Si en tu vida no ha habido un cambio en tu caminar, quizá no ha habido en tu vida un encuentro con Dios. Si sigues viviendo igual que antes, nada más que con una Biblia, con conocimiento bíblico y con reuniones, realmente no ha habido un encuentro con Dios. Tiene que haber un encuentro con Dios a fin de que pueda haber realmente un cambio en tu propio corazón. Jacob fue engañado con los cabritos, pero no termina ahí el engaño. Podemos hablar mucho más de la deshonra de Dina, de la muerte de Raquel, de Isaac. No tenemos tiempo. Quiero concluir con un evento para ver hasta dónde el pecado alcanza al ser humano. Una vez que ya Jacob
había cambiado su caminar, una vez que él ya vivía de una manera distinta. ¿Con qué engañó Jacob a su padre? Con un cabrito, ¿verdad? Le trajo un cabrito guisado a su padre y lo engañó. ¿Sabe quiénes engañaron después a Jacob? Sus propios hijos. Engañaron a Jacob. ¿Se acuerda quién era el preferido de Jacob? José. El mismo error del padre, tener un escogido, un preferido. Quizás Jacob prefería a José porque era el hijo de su amada Raquel, la que realmente él quería como esposa. Y puesto que fue el primer hijo de Raquel, yo creo que él pensaba, pues este realmente es mi primogénito, porque esta es la esposa que yo escogí. Entonces José es mi primogénito y era el de los menores. Solo Benjamín era menor que él. ¿Y con qué engañaron los hermanos de José a su propio padre? Mataron un cabrito, tomaron la túnica de colores de su hermano, la llenaron de sangre y le dijeron, ¿es esta la túnica de tu hermano, de tu hijo? Y él dijo, sí. Y todo ese tiempo aproximadamente, Jacob engañó a su padre con un cabrito. Los hijos de Jacob engañaron a Jacob con un cabrito también. El pecado alcanza tarde o temprano al ser humano. Como que Dios quiere hacernos recordar de dónde hemos sido tomados. Como que Dios quiere hacernos recordar que el pecado no es buena opción. Hoy que tú estás aquí, yo te digo, el pecado no es buena opción. Puede parecer muy atractivo, puede parecer muy, de hecho es deleitoso, porque eso es lo que atrae al ser humano, el que es deleitoso. Pero te digo algo, tarde o temprano tu pecado te va a alcanzar. Jacob pasaron muchos años y él también sufrió el mismo engaño. Jacob vivió enlutado, tristísimo, tanto que decía, harán descender mis canas con dolor al Seol, diciendo voy a morirme amargado porque mi hijo José murió. Y no había muerto, pero él vivió creyendo que había muerto. Lo engañaron. ¿Qué se siente ser engañado, Jacob? ¿Le recomiendas a las personas que hoy nos escuchan engañar a otros para conseguir sus propósitos? Jacob te diría, no lo hagas. Los métodos de Dios siempre son los mejores. No lo hagas porque aunque al comienzo obtengas lo que tú quieres, después vas a recibir una consecuencia muy grave. No lo hagas porque aunque al principio vas a decir, me salí con la mía, lo hice, lo engañé. Después vas a otro, te va a hacer lo mismo a ti y vas a sufrir grandemente y te vas a dar cuenta que el engaño no es una buena salida. Quiero concluir esta historia de Jacob y Esaú recalcando 3 puntos importantes con los cuales quiero dejarlo como no como una moraleja, porque esto no es una fábula, esto es una historia real, es una familia real que vivió. Número 1, qué importante es que Dios esté en tu casa, en tu familia. Rebeca e Isaac fueron un matrimonio que no tuvieron a Dios todo el tiempo en sus vidas. Isaac al comienzo tuvo trazos de esa dirección de Dios, fue a tomar una mujer, que de hecho Abraham fue el que le trajo la mujer a su hijo. Abraham fue el que le escogió la esposa a su hijo, una mujer de su propia parentela. Abraham oró y estaba preocupado por conseguir la esposa a su hijo para mantener la promesa de Dios. Pero Isaac no hizo lo mismo. Isaac no se preocupó por conseguir mujer para sus hijos. Isaac estaba preocupado en que se iba a morir y no iba a comer del guiso que tanto le gustaba. Esa fue su preocupación. Dijo, hijo, me voy a morir, tráeme del guiso que tú haces para que te bendiga. No se preocupó de sus esposas, de su familia. No se preocupó de lo que iba a pasar con su linaje. Trabaja en tu casa, en tu hogar. Pon a Dios en tu vida. Segunda instrucción. Haz las cosas conforme a lo que Dios te pide en su palabra. No le quieras ayudar a Dios. No digas, bueno, pues Dios me dice esto, pero yo creo que de esta forma es mejor. Sí, es cierto, Dios me dice que debo hacer estas cosas así, pero yo creo que lo puedo hacer de otra forma y va a salirme bien el asunto. No te lo recomiendo. Yo sé que tomar las cosas como Dios te pide va a requerir confianza. Que a veces las cosas que Dios nos pide que hagamos no son rápidas.
Porque para conseguir eso que anhelamos o deseamos, Dios quiere formar nuestro carácter. Entonces, segunda instrucción, haz las cosas a la forma de Dios. Si un día te vas a casar con otra persona, tú asegúrate primeramente que estés en Cristo y asegúrate que la persona con la que te vas a casar también ame a Cristo más que a ti, si quieres evitarte un profundo dolor en toda tu vida. Si eres una persona que tiene hijos, que están solteros, instruye a tus hijos para que ellos puedan escoger sabiamente y no sufran lo que quizá tú ya viviste. Si tu matrimonio fue un matrimonio en el cual no estuvo Dios en medio de él. Y por último, tercera instrucción, o tercer punto que vemos, Jacob tuvo un encuentro con Dios. No bastaba que él dijera, pues yo soy de cuna cristiana, mi abuelo es Abraham, el amigo de Dios, mi abuelo es Abraham, el padre de la fe, mi abuelo es Abraham, el padre del pueblo judío. No bastaba eso. Y mi padre fue Isaac, el hijo de Abraham. Yo tengo la bendición porque vengo de cuna cristiana. No te fíes de los logros espirituales de otros para tu caminar personal. El hecho de que otros que están cerca de ti caminen con Dios o Dios los bendiga, no garantiza que Dios te va a bendecir a ti. Tienes tú que hacer tu propio camino, tener tu propia fe, tener tu propio encuentro con Dios y buscarlo de parte de Dios. No te fíes. Es que mi padre es cristiano, es que mi madre es cristiana, es que desde chico voy a la iglesia. ¿Y eso qué? También Jacob todo el tiempo conoció, vio a su abuelo, vio a su padre, los conoció, vio que eran hombres temerosos de Dios, pero Jacob era un perfecto inconverso. Y su propia madre tampoco tenía mucho temor de Dios. La familia de Jacob nos muestra cuán grandes dolores de cabeza puede traer a un hogar la falta del temor de Dios. Pero también vemos que Jacob finalmente se consagró a Dios, le entregó su vida a Dios en un momento de su experiencia y Dios cambió su caminar, Dios cambió su vida, Dios le bendijo y después de Jacob provinieron las 12 tribus de Israel, de las cuales hasta el día de hoy está llena la tierra por todos lados. Y esa bendición que él dijo, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, hasta hoy nos ha alcanzado también. Porque Jacob, a pesar de los muchos errores que cometió, también tuvo aciertos. No fue a tomar mujeres paganas, fue a casarse con mujeres de su propio linaje. Jacob, aunque tuvo errores, sin embargo, cuando se encontró con su hermano Esaú, ya lo comenté, él envió caravanas con regalos para su hermano, con sus hijos por delante, él pensando que podía destruir a su familia y quizá iba a escapar con otra parte, pero él se humilló ante Dios y Dios le concedió paz con su hermano, hizo las paces con su hermano, ¿sí? Y se acabó la ira que tenía. La familia de Jacob pudo arreglarse, pero sufrieron grandemente antes de que esto pasara. Ojalá que no tengas tú que sufrir grandemente en tu familia antes de que Dios llegue a ella. Ojalá que no críes a tus hijos sin el temor de Dios y un día digas, necesitaba haber criado a mis hijos con temor de Dios, ya que tomen malas decisiones, ya que se equivoquen, ya que digas, ay, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? ¿Por qué hizo lo otro? Lo hubiera dicho, lo hubiera instruido, lo hubiera advertido. Ojalá que aprendamos hoy. Si eres un padre que tiene hijos en edad de crianza, ten temor de Dios y vuélvete a Dios ahora que tus hijos son pequeños. Y pídele a Dios dirección. Si eres una persona que no tiene hijos y estás casado, ruega a Dios para que tu corazón esté vuelto hacia Cristo, para que pueda tu matrimonio caminar conforme a su voluntad y tus hijos ser bendecidos desde que nazcan y contar con la bendición de Jehová. Y si eres un padre que tienes hijos ya mayores, aún casados, encomiéndate a Dios para que tu familia pueda ser de bendición para otros también. Aprendemos mucho de la vida de Jacob y de Esaú. No imitemos a Esaú en su profanidad. No imitemos a Esaú en su desprecio por lo espiritual. Tengamos temor, porque Dios está al tanto de lo que decimos. Y cuando tú menosprecias lo de Dios, Él lo ve desde los cielos. Dice, menosprecias lo que te estoy dando. Menosprecias mi llamado. Menosprecias la oportunidad que te doy. Ok, está bien. El tiempo no es un factor para Dios.
Y por último, quiero terminar diciendo que Jacob y Esaú tienen cosas buenas que debemos imitar y tienen cosas malas que debemos de desechar. Pero están aquí escritas porque Dios quiere que aprendamos que el hombre sin Dios no es nada. Que el hombre sin Dios está lleno de pecados y lleno de errores. Pero que Dios te dice, ven a mí, tómate de mi mano. Yo quiero que tú camines junto a mí para bendecir tu vida. Jacob y Esaú son personajes que nos pueden enseñar muchísimo y que nos pueden ayudar a escarmentar en cabeza ajena. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Quisiera que pensáramos, que usted pensara en su familia en este momento. Porque la historia de Jacob y Esaú eminentemente es una historia familiar. Es la historia de una familia que tenía conocimiento de Dios, pero que lamentablemente vivía como si Dios no estuviese. Y eso fue algo muy, muy malo. Que nuestras vidas puedan estar en un temor hacia Dios. Jacob dejó de llamarse Jacob y se llamó Israel. Así Dios también da un nombre nuevo a aquellos que le encuentran, aquellos que se someten a donde Él está. ¿Cómo es tu familia delante de Dios? ¿Cómo estás caminando delante de Dios? Necesitarás, como Jacob quizás, un momento para reflexionar, para pensar, Señor, ¿qué he hecho con mi matrimonio? ¿Qué he hecho con mi vida, con mis hijos? ¿Cómo estoy criándolos? ¿Estoy favoreciendo a uno más que a otro, provocándolos a ira? ¿Estoy dejando de lado tus propósitos para mi familia y buscando los míos? Qué importante es esto. Aún Job decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No basta, mi amado amigo, que tú te congregues solamente. Es bueno congregarse, es bueno, es correcto. Pero si solamente te conformas porque te congregas, yo te digo hoy, no es suficiente. Busca un encuentro con Dios en tu vida. Busca el poder estar cerca de Dios en tu corazón. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas
te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Así es. De oídas quizás has escuchado a Dios. Es importante que puedas tú mirarlo con tus ojos. Es importante que pueda haber en ti una experiencia personal. Tú le digas: Dios, no quiero que seas Dios solamente, quiero que seas mi Dios. No quiero nombrarte solamente como el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, sino como el Dios de... ¿Cuál es tu nombre? El Dios tuyo, el Dios que tú sigues. Que tú puedas decir: solamente a Él lo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado poder. Es una experiencia, no es solamente un conocimiento. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Pues Él me ha dado vida eterna, pues Él me ha dado el poder, pues Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Pues Él me ha dado vida eterna, pues Él me ha dado el poder, pues Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey, Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey, pues Él me ha dado vida eterna, pues Él me ha dado el poder, pues Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey, Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo he
Así es. ¿Qué tan cerca es tu caminar de Cristo? ¿Qué tanto escuchas su voz para que Él te guarde de los malos caminos, del pecado y de la maldad? Qué importante es entender lo que Dios quiere hacer en tu vida, en nuestra vida, en mi vida. Que tú puedas decirle: Dios, Dios mío eres tú, en ti he confiado. Es un conocimiento personal, particular de Dios. No es un conocimiento intelectual. Saber quién es Dios es otra cosa diferente a que Él sea tu Dios. Así es, Señor. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en quien confiaré. Mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en quien confiaré. Escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Dios mío, fortaleza mía, en quien confiaré. Mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, mi alto refugio, mi alto refugio. Te damos muchas gracias, Señor, porque en verdad eres nuestra roca y fortaleza, Señor. Dios nuestro, en quien hemos confiado, en Él hemos esperado y no seremos avergonzados. Gracias, Señor, por estar en nuestras vidas, por darnos tu palabra, Señor, para poder caminar contigo, Señor, entender tus caminos y seguirte hasta la morada final, Señor. Vamos a estar de pie y entonar juntos este canto, por favor. Si Él no es tu roca, si Él no es tu fortaleza, pide que Él lo sea. Habla a Él. El que hizo el oído no oirá, el que hizo la boca no hablará, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Dile: Dios, te necesito, quiero que seas mi Dios. No te conozco, Señor. He oído de ti,
pero no puedo decir que tú seas mi Dios. Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en quien confiaré. Mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Dios mío, fortaleza mía, en quien confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, mi alto. Mi alto refugio. Así es, Señor Jesús. Gracias, Señor, por sernos refugio, Jesús. Bendecimos y alabamos tu nombre en este día. Te glorificamos porque eres el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob, Señor. Pero también has venido a ser nuestro Dios, Señor. Muchas gracias por escogernos y llamarnos, Señor, por tomarnos en cuenta, y aunque somos insignificantes, Señor, e indignos, poder participar de tus bendiciones, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, Jesús, que solo tú eres Dios y fuera de ti no hay más. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas por siempre. Amén. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga, que tenga muy buena tarde. El próximo domingo, si Dios permite, a las 11 de la mañana, le volvemos a esperar. Lleve la palabra en su corazón. Muy buenas tardes a todos.